Javier Milei, a propósito del CONICET, han generado duras críticas del sector de la ciencia y de la técnica en la Argentina. Eh, También en las universidades, están ligadas todas al CONICET, ha habido reacciones ante la manifestación efectuada por el ganador de las elecciones del pasado domingo, el más votado en las PASOs, de que va a privatizar el CONICET. Anoche Javier Milei ratificó lo dicho y cuando durante el día se esgrimieron diversos argumentos, ¿no? Como que no hay Estado que no invierta en ciencia y en tecnología. Y se había dado el ejemplo durante el día de lo que ocurre con la NASA, ¿no? Que está financiado con recursos estatales. Y entonces ese argumento le sacaron a Javier Milei anoche en el programa A Dos Voces en TN en Buenos Aires. Y una de las respuestas de Milei, parcial a este tema, fue que hoy el CONICET tiene 35.000 personas y la NASA 17.000. Y dijo entonces que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Eh, Otros han objetado las manifestaciones de Milei y aunque han reconocido que el sistema científico argentino financiado por el Estado debería ser tal vez más eficiente y que pueda estar en algún caso hasta partidizado, sigue siendo muy útil a la Argentina. Le he pedido al doctor José Ramírez Pastor, que es el director del CONICET San Luis, que hablemos sobre esta polémica que vuelve a generarse o que se genera después de que ha habido también momentos muy duros para el CONICET que también en su momento hemos reflejado o tratado de referir aquí en este programa. Doctor José Ramírez Pastor, buen día. ¿Qué tal? Gracias por atenderme. Buenos días, Mario, y buenos días a la audiencia de la radio. Eh, Eh, sí, la verdad que bueno, como vos decías, desde la comunidad científica hemos venido siguiendo estas declaraciones, digamos, del candidato Milei desde el martes a la noche, que fue cuando, bueno, por primera vez salieron a la luz. Y bueno, primero una profunda tristeza, digamos, ¿no? Digo, más allá de ser hoy yo director del CONICET San Luis, tengo un vínculo con el CONICET que es mucho más profundo, digamos. Yo ingresé al CONICET en el año 94 como becario y luego en el 2002 como investigador. He transitado todas las etapas de la carrera de investigador científico hasta, digamos, la categoría de investigador superior, que accedí hace unos años. Mi esposa es investigadora CONICET. Mis hijas, digamos, mi hija mayor y mi yerno se doctoraron en el CONICET y están haciendo actividades postdoctorales en Europa. Mi hija más chica comenzó en abril con una beca doctoral del CONICET. Bueno, ese martes a la noche el teléfono no paraba, el WhatsApp, digamos, desde la familia, los amigos en el exterior, los estudiantes, ya que algunos en el país, otros afuera, incrédulos frente a lo que estábamos escuchando, ¿no? Eso como primera reflexión, ver el impacto profundamente negativo que produce, sobre todo en la gente más joven. Vos decías que hablabas de otros momentos de CONICET ha atravesado crisis muy profundas. Yo recuerdo justamente, yo te decía, yo empecé como becario en el año 94 y me acuerdo que también se transitaban épocas muy difíciles y éramos justamente los más jóvenes en ese momento los que bueno, más sufríamos esta crisis. Con lo cual digo, yo creo que es en este momento justamente a quienes debemos tratar de apuntalar, ¿no es cierto?, a los chicos más jóvenes. sí, yo me Y acuerdo, disculpa, pero sí, yo sí, me acuerdo, por ejemplo, de épocas, me parece que fue el comienzo del macrismo, que también había muchos problemas porque parecía que iban a recortar el acceso de becarios al CONICET y de investigadores. Y recuerdo una participación aquí en el programa del doctor Jorge Vila, con un apasionamiento y una serie de razones que aportaba
sobre la necesidad de que los países hagan ciencia y que procuren desarrollarse precisamente para poder beneficiar a la sociedad y poder crecer económicamente, ¿no? Me acuerdo esa Sí, defensa encendida del CONICET que hizo acá Vila, me parece que es una de las notas que me ha quedado grabadas a mí de las miles que he hecho, ¿no? claro, mira. De las cuales, bueno, algunas han sido sobre el CONICET, pero tengo presente eso, Vila, acá, hablando de ese tema, ¿no? Es que es así, Mario, o sea, realmente estas declaraciones lo que demuestran es un profundo desconocimiento, ¿no? Del tema de ciencia y técnica. O sea, yo creo que cualquier persona que conoce el tema y analiza nuestra situación, a ver, como lo reconocemos en el mismo sistema científico argentino, el desafío que tenemos es de profundizar la inversión en ciencia y tecnología. Es decir, va totalmente a contramano de lo que hablan estas declaraciones. O sea, esto es algo que internamente se discute y que desde el año 2005, digamos, los primeros planes que se hicieron, 2005-2010, después la Argentina 2020, la Argentina 2030, la ley de financiamiento de ciencia y técnica que salió a principios del 2021, en todos estos documentos se habla de tratar de llevar la inversión digamos, más de 2 veces la que tenemos ahora, Ajá. de llegar al 1% del PBI. Es decir, que lo que, digamos, lo que hay que hacer va justamente en la dirección contraria. Por supuesto que también, como en todos los países desarrollados, y también es algo que nosotros estamos de acuerdo y están escritos en esos documentos, lo ideal sería que de esa inversión, si hablamos de un 1% del PBI, ojalá la mitad de esa inversión provenga del sector privado, ¿está bien? Como se espera en la mayoría de los países, pero de ninguna manera se puede pensar en que uno puede privatizar. A ver, se habla del CONICET, pero yo creo que como vos dijiste al principio, esto es, se está hablando en general del sistema científico argentino, digamos, y es descabellado y como vos decías al comienzo, es algo que no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? O sea, eh, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Claro, a lo mejor hay que hacer correcciones, a lo mejor se necesita, bueno, hacer ajustes políticos en las determinaciones. Pero una de las cuestiones que yo recordaba a propósito de Vila es que, y por qué me resultó tan significativa aquella nota, es porque él nos explicaba lo que pasaba si, con el solo hecho de que se dijera que no iba a haber becarios, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que implicaba interrumpir aspectos de las investigaciones que llevan años poderlas Años. encarrilar. Absolutamente, perderíamos años. A ver, el CONICET, más allá de los vaivenes políticos, de la crisis que hoy estamos atravesando, es una institución que está activa, que está en pie. Mira, yo, sin ir más lejos, ese mismo día martes, para tomarlo como un ejemplo, ese mismo día martes, estuve hasta la 1:30 de la tarde, estuvimos trabajando con el secretario de Relaciones Interinstitucionales de la universidad, con el doctor Félix Nieto, y con un investigador de INFAP, el doctor Octavio Furlon, terminando de darle forma a un contrato que va a firmar la universidad con la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, por la cual nos van a donar un laboratorio entero dedicado a ciencias de superficie, digamos, un laboratorio de un investigador de Estados Unidos que se jubila y, digamos, un laboratorio por el que pasaron investigadores que se formaron en San Luis y que se perfeccionaron en Estados Unidos. Algunos de ellos se quedaron trabajando, están en este momento trabajando allá, pero 2 de ellos volvieron a la Argentina. Y este profesor, fíjate vos que decidió en el final de sus días como investigador donar este laboratorio. O sea, él cuando estuvo aquí el año pasado nos decía: yo quiero que mis actividades sigan en San Luis, un poco porque vio por la credibilidad que genera las instituciones de investigación como el CONICET, como la Universidad Nacional de San Luis,
estamos hablando de equipamiento que son varios millones de dólares, muchos equipos que no existen nada más que allí porque son equipos construidos de primer nivel, un operativo que implica que nuestros investigadores van a viajar, porque digamos no son equipos que uno los puede meter en una caja y traerlos, digamos, tienen un trabajo técnico detrás importante. Y esto tiene que ver, y lo cuento porque es una historia interesante que toca muy de cerca lo que estamos hablando, con que el año pasado, sobre octubre, noviembre del año pasado, recibíamos un par de noticias, o sea, muy importantes aquí en la comunidad científica de San Luis, que era la adquisición, o sea, habíamos ganado en un concurso de grandes equipos un microscopio electrónico de transmisión, que es, digamos, un equipo muy importante, digamos, para muchísimas disciplinas, digamos, realmente un equipo de una potencialidad increíble, que yo me acuerdo que era estudiante y escuchaba a los profesores que hablaban de lo que sería para San Luis tener ese equipo. Bueno, el año pasado, digamos, en un trabajo hecho en común con la universidad y con el gobierno de la provincia, se consiguió, digamos, que ganáramos este equipo, un equipo que está llegando, yo creo, en días, a lo sumo en un mes, ya lo vamos a tener aquí, un equipo de más de $1 millón. Al mismo tiempo, confirmábamos que se empezaba a construir la obra del edificio del Instituto de Física Aplicada, que se está construyendo, vos sabés, desde febrero, camino a la ciudad de La Punta, un edificio de 3.500 metros, que es el sueño de muchísimos investigadores. A mí me toca muy de cerca porque he sido director del Instituto de Física Aplicada hasta el año pasado, pero mucha gente incluso que ya no está y que soñó con ese edificio. Y todo eso de alguna manera contribuyó porque nos decía el profesor Tyson, que dice, bueno, él ve este movimiento, este desarrollo, y le pareció oportuno decir, bueno, va a haber un lugar nuevo, un lindo laboratorio, yo quiero que mis equipos sigan ahí. Bueno, esta es la realidad del CONICET. Esto estábamos, es más, con el entusiasmo, armando los papeles, dejando todo listo. Y yo, como te digo, terminé a la 1:30, y cuando llegué a mi casa y había terminado de comer, me sonó el teléfono y uno de los chicos del equipo del CST me llamaba y me confirmaba, Pepe, bueno, ya acabamos de mandar la nueva presentación para solicitud de equipos, en donde estamos solicitando en un nuevo concurso 5 equipos por un valor superior al $1 millón. Es decir, es un trabajo que hacemos con pasión, que no se detiene, y digamos que lo hemos seguido haciendo siempre en mejores o peores condiciones. Entonces sorprenden este tipo de declaraciones porque realmente, vuelvo a repetir, demuestran un desconocimiento absoluto del tema. Digamos, el CONICET es una institución que está activa, que está en pie. Ahora, además me parece que, por ejemplo, a lo mejor sería bueno hacer una especie de inventario de lo que se está aportando en este momento desde el sistema científico, por ejemplo, a la realidad de San Luis, no solamente Bueno, en las cuestiones ambientales, sino también en cuanto a toda la cuestión vinculada, por ejemplo, en el área de ustedes, con la asistencia y participación en las cuestiones médicas, ¿no? De diagnósticos médicos, y la participación que hay también en materia de salud, lo que se está contribuyendo en educación, en desarrollo de la economía, en cuestiones del campo. Entonces yo digo, me parece que además plantearlo con términos de enojo, y como diciendo, ahora van a tener su merecido, no sabemos si es, qué es el merecido ese, eh, me ha parecido un desatino del ganador de las elecciones, ¿no? Y es absolutamente. generar un clima, digamos, de intranquilidad en sectores de la sociedad, independientemente de los cambios que él pudiera llegar legítimamente a establecer, ¿no es cierto? Si llegara al gobierno. Mira, como decía un profesor de Chile, que fue profesor mío con el que hice un posgrado, una maestría, usó una palabra que, bueno, lo define bien, que insolente, ¿no? Realmente es una declaración insolente, ¿no? Por la forma en la que se hace.
lo que vos decís también compartimos absolutamente. Es más, ayer hablábamos con uno de los directores de institutos y estamos tratando de llegar, ¿no es cierto?, a los investigadores para que juntos con sus becarios, usar las redes sociales para poner en conocimiento las cosas que se están haciendo. Y como vos decís, son muchísimas, digo, vos mencionabas aquellas vinculadas con salud, bueno, que digamos, donde, es más, ya parece que nos olvidamos, pero hace pocos años cuando estábamos con todo el problema del COVID, era a cada rato CONICET de las noticias, mismo CONICET San Luis, uno de nuestros institutos, el de biología, ¿no es cierto? Ahora acabamos el mes pasado estuvo la presidenta de CONICET aquí y firmó un convenio con el Superior Tribunal, porque digamos en el marco del programa de Ciencia y Justicia estamos trabajando muchísimo, prácticamente, digamos, la idea que tenemos, el sueño que tenemos es poder tener un laboratorio en San Luis de pericias, en donde ya no sea necesario tener que mandar pruebas o muestras a otros lugares, que digamos eso no solo demora la justicia, sino que perjudica muchas veces la calidad de las pericias. Así que, es más, el equipamiento nuevo que estamos adquiriendo, siempre estamos con el compromiso de que no sean, es más, cuando llenamos la solicitud hemos agregado una columna en donde el investigador tiene que demostrar la importancia que va a tener ese equipo para realizar servicios, atender demandas del sector socioproductivo de San Luis. Es decir, estamos trabajando no solo en la investigación básica, digamos que eso más en San Luis ha sido histórico, ¿no es cierto?, pero en aportar realmente a nuestra comunidad, que es el fin último, yo creo, de quienes hacemos investigación, llegar con eso a mejorar la vida de la sociedad, ¿no? A mí a lo que más me parece además que hay una incomprensión de los papeles, ¿no?, que juegan, y que a lo mejor piensan que ciencia es generar hechos espectaculares, ¿no? Y bueno, se está tan lejos de eso, ¿no? Cuando se está generando conocimiento permanentemente, etcétera. Bueno, el tema es que me parece que debe haber advertencias sociales sobre situaciones como esta que pueden ser, a lo mejor puede llevar a determinaciones erróneas, ¿no? Eso es lo que ha sido el sentido de convocarlo, doctor. No, bueno, yo te agradezco muchísimo este espacio porque, bueno, la idea es eso, que nosotros podamos de alguna manera hacer docencia y llegar a quien nos escucha y bueno, que entienda la importancia que tiene en un país la ciencia y técnica. Es decir, el concepto, yo siempre digo, el concepto de soberanía, ¿no?, que es un concepto que de alguna manera se va transformando en el tiempo, ¿no? Yo digo siempre, bueno, soberanía es que uno, si tiene la desgracia de enfermarse, pueda ir y que la salud pública lo atienda y digamos, y no tener que estar, si no, tenemos que hacer una colecta y juntar dinero porque me tengo que ir a otro lado. O sea, esas cosas duelen mucho, digamos, ¿no? Uno quisiera, uno lo que quiere es llegar a tener esa independencia, esa soberanía de tener, en este caso estoy hablando de la medicina, ¿no es cierto?, la posibilidad de decir, tener una salud pública fuerte que incluya a todos los habitantes y quienes estén en la Argentina. Y eso solo se logra si digamos, se parte de tener instituciones científicas fuertes, digamos, ¿no? Entonces, hoy día pensar en un país soberano sin tener instituciones fuertes de ciencia y tecnología que estén alentadas del Estado es una cosa imposible de pensar, inviable, o que no existe en ningún lugar del mundo. José Ramírez Pastor, muchas gracias por atenderme, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Buen día. El director del CONICET San Luis, el doctor José Ramírez Pastor, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa, la música y volvemos. Nada Secreto, UNS.